¿Cómo están? Esto es Vivir en Cerro de Pasco y este es el primer capítulo de una serie de videos titulados La democracia es la ficción más grande que las religiones. ¿Por qué hacemos estos vídeos? Porque queremos desterrar de muchas mentes la tesis histórica marxista de que es la lucha de clases la que construye la historia y nada más alejado de la realidad. Es la dialéctica de estados, la dialéctica de imperios la que construye la historia. Y hoy vamos a hablar de Henry Kissinger, uno de los grandes jugadores, uno de los grandes estrategas precisamente de la dialéctica de estados, de la dialéctica de imperios. Nosotros no nos vamos a quedar con las críticas tanto de marxistas y liberales o libertarios le hacen a este personaje histórico recientemente fallecido el 29 de noviembre de 2023. En 1954, Henry Kissinger lanzó una tesis con la cual obtuvo su doctorado de filosofía, en la cual reseñaba y detallaba que la legitimidad política estaba por encima de la justicia. Es decir, en pocas palabras, el ímpetu, el accionar de estados o imperios estaba por encima de cualquier convención democrática e incluso por encima de los derechos humanos. Ahora, el gran problema es que Henry Kissinger era una persona, un ser humano, que no solo se quedó en la teoría, sino que esa teoría la llevó a la práctica. Llevó a la práctica su tesis doctoral en la que la legitimidad política, es decir, el accionar de estados, el accionar de imperios, estaba por encima de cualquier ley, estaba por encima de cualquier derecho humano. Eso es lo que hizo Henry Kissinger. Y es por eso que es tan detestado o a veces tan admirado en el mundo. Pero no solo eso fue Henry Kissinger, sino que Henry Kissinger también fue el impulsor de las políticas que están haciendo que los estados, a la larga, solo sean meros instrumentos de las grandes corporaciones. Eso lo voy a reseñar más adelante. Fue director del Seminario Internacional de la Universidad de Harvard, una de las universidades más importantes del mundo, entre 1951 y 1971. Es decir, Henry Kissinger durante 20 años estuvo formando a muchos líderes políticos mundiales. Uno de esos líderes políticos mundiales que hoy sigue los pasos de su maestro es Klaus Schwab, cabeza del Foro Económico Mundial. Métanse muy bien esos nombres en la cabeza, porque van a ser importantes a lo largo de esta serie. Entre 1956 y 1958, Henry Kissinger también trabajó para una de las grandes corporaciones del mundo, como son los Rockefeller. Fue asesor de exteriores de uno de los candidatos a la presidencia, como fue Nelson Rockefeller. Pero no se quedó con eso, no se quedó solamente en eso, sino que logró su cometido. Henry Kissinger fue nombrado secretario de Estado norteamericano el 22 de septiembre de 1973. Y en los siguientes minutos, mis amigas del pañuelo verde se van a caer de espaldas. ¿Por qué? Porque en 1974, Henry Kissinger presentó una serie de lineamientos, una serie de directivas encerrados en un informe que presentó el presidente Richard Nixon, en los cuales se manifestaba de una forma tajante y contundente que la población mundial debería ser reducida, para lo cual la interrupción del embarazo debería ser legal. ¿Ah? Cáiganse de espaldas, amiguitas, amigas, señoras, damas, que apoyan, impulsan e incluso protestan a favor de la interrupción libre del embarazo, la interrupción legal del embarazo, como quieran llamarlo. A la larga, estas señoritas que creen que están luchando por el feminismo y por las mujeres, lo único que están haciendo son ser el instrumento de las directivas del patriarca Henry Kissinger. Así de desinformadas están las personas en el mundo a pesar de la internet. Lo único que hacen nuestras amigas del pañuelo verde y del colectivo femenino
feminista, es apoyar la interrupción del embarazo, que es una directiva clara del estratega geopolítico Henry Kissinger, porque Henry Kissinger sabía que por más que un país fuera atrasado, cuando tuviera una demografía grande, esta demografía iba a impulsar la industria, iba a impulsar los negocios e iba a impulsar muchas formas de salir del subdesarrollo a estos países. Uno de estos países es la China. Y es precisamente una de las acciones diplomáticas más grandes de Henry Kissinger el hecho de haber distendido, de haber descongelado la relación que tenían los Estados Unidos con la China comunista. Por historia sabemos que la China comunista no se llevaba bien con los soviéticos, con la Rusia soviética, con la Rusia comunista. Incluso habían llegado a enfrentamientos militares y bélicos en su frontera durante la década de los 60. Este hecho fue aprovechado por Henry Kissinger para entablar una relación estrecha con los líderes chinos, primero con Mao Zedong y luego con Deng Xiaoping. Con Deng Xiaoping incluso logró que las grandes corporaciones norteamericanas descolocaran las fábricas que estaban en el territorio norteamericano y los llevaran a territorio chino. Es ahí donde nace la gran industria china, en la que la China se convierte en una gran factoría mundial. Es gracias al accionar de Henry Kissinger, estratega geopolítico, que sucedió esa situación. No olvidemos que el accionar de Henry Kissinger no solo se colocó o fue un gran logro de descongelar esta relación con la China y convertir a la China en un híbrido capitalista comunista o en la peor forma de los capitalismos, ¿no? Así que tenemos que estar atentos a eso. Dentro de los convencionalismos y las cuestiones geopolíticas también tuvo el accionar de apoyo a las dictaduras salvajes del cono sur de Hispanoamérica, de Sudamérica, tanto en Chile como en la Argentina, como en Paraguay, como en Uruguay. Impidió que la España de Franco siguiera desarrollando su industria, manipulando y teniendo una relación estrecha con el asesinato del almirante Carrero Blanco, y también convirtiendo a Italia, un país que podría desarrollarse más allá de sus fronteras, asesinando a uno de sus políticos, el político Aldo Moro, el político italiano Aldo Moro, al que incluso amenazó directamente de muerte. ¿Por qué hizo todo esto Henry Kissinger? Porque Henry Kissinger es uno de esos teóricos geopolíticos que ve más allá de la historia, ve más allá de lo que va a pasar. Henry Kissinger instrumentalizó a los Estados Unidos para que sean la fuerza, el gran instrumento, repito, para hacer esos cambios en la historia mundial. Estados Unidos solo es un mero instrumento de lo que esperan las grandes corporaciones, que es la gobernanza mundial. Y para llegar y para conseguir sus propósitos de la gobernanza y el gobierno mundial, utilizan tanto a marxistas como a liberales. Y ambos corrientes ideológicas no se dan cuenta que son meros instrumentos de una geopolítica mundial que ha sido trazada hace décadas. Esto es Vivir en Cerro de Pasco y fue el primer capítulo de esta serie de videos llamada La democracia, esa ficción más grande que las religiones.